hay un tema sumamente importante que se ha conversado muchas veces que tiene que ver con la necesidad de profesionales de la minería que se van a necesitar de aquí al año 2032 y que habla de 34.000 puestos de trabajo, ¿ya? Y justamente con eso, la necesidad urgente de que ese grupo de profesionales futuros que pueden ingresar de aquí al 2032 tengan un manejo importante de las carreras STEM, ¿cierto? Me imagino que usted conoce muy bien eh, a lo que se refiere eso, con la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Correcto. Y su columna me preocupa mucho, cuando la leí me preocupó bastante sobre ese objetivo. ¿Qué Mm. opinión le merece a usted partiendo de los puntos que usted señala ahí en su columna, por ejemplo, que hay una alta matrícula de carreras de ingeniería, pero a usted le preocupa cómo se está formando esos futuros profesionales que ingresan a la universidad y otros puntos más que usted señala ahí? Ujú. Dentro de este marco, de esta introducción un poco larga que le he dicho respecto de este objetivo al horizonte, ¿qué opinión le merece? En realidad, yo tengo bastantes años ya trabajando en lo que es educación. Partí haciendo clases en liceos industriales técnicos, pasé por liceos humanistas científicos y ahora estoy dedicado ya hace unos años a la educación superior y universitaria. Y he visto con algo de desazón y preocupación cómo en el transitar del tiempo, justamente en estas áreas vinculadas a STEM, las y los estudiantes están demostrando menor interés y menos habilidades. Se ha vuelto recurrente un discurso de parte del estudiantado de ingeniería respecto a cuando uno les pregunta sus motivaciones por el estudio de la ingeniería. La respuesta, como pasa a ser casi un cliché, creo yo, es que quiero ganar plata. ¿Ya? Es como sinónimo de ingeniería, una suma considerable de dinero. Pero olvidan que la ingeniería tiene sus orígenes para resolver de forma ingeniosa problemas que hay que enfrentar en la industria, independiente del tipo que ésta sea. Y claramente las herramientas básicas que uno requiere como ingeniero están dadas en la ciencia y las matemáticas. Entonces, cuando se desconoce este mundo, se queda sin herramientas. Lo que yo menciono no es que se me haya ocurrido a mí solamente, sino es una visión que compartimos con colegas de otras universidades, principalmente de la región metropolitana, donde hemos evidenciado esta misma problemática. Estudiantes que rinden sus pruebas de acceso a la universidad obtienen puntajes buenos, inclusive muy buenos, pero sin embargo, en el momento de entrar al sistema universitario, su rendimiento académico no es de los mejores, no se condice con los resultados obtenidos durante la educación formal, obligatoria, y con los resultados de la prueba de selección universitaria. ¿Esto qué ha gatillado? Ha gatillado que las distintas facultades, escuelas de ingeniería de las universidades tomen ciertas remediales. Básicamente se crean, no sé, asignaturas que se dicten en el verano para preparar a los nuevos estudiantes cuando ingresen ya a la asignatura más dura. En otras casas de estudio se crean asignaturas como de nivelación, una introducción a. Entonces ahí también uno puede reflexionar y decir, ¿por qué es necesario esto? Si cuando yo estudié ingeniería, uno se enfrentaba directamente a los cálculos y a las álgebras. Claro. Y si uno no estaba bien parado, era un remesón más o menos considerable. Mm. Y claro, y ahí vienen las apreciaciones más personales que fundamentadas a través de estudios, que puede ser por el hecho que estamos tan condicionados, y cuando digo estamos a nivel educacional general, desde la enseñanza pre-básica hasta la universitaria, estamos condicionados a parámetros de medición que estamos más pendientes del número que del resultado que estamos obteniendo. A mí me parece excelente que durante los 12 años de educación obligatoria se formen a las personas que después pasan a ser estudiantes de educación universitaria y o superior.
pero también hay una componente académica que se debe ahí fortalecer. Es lamentable evidenciar cómo a través del tiempo se ha ido perdiendo herramientas de lenguaje, se ha ido perdiendo temas vinculados con el arte, se han ido disminuyendo, o sea, en distintas áreas. Y yo abordo particularmente en esta columna los tópicos de STEM, porque son las que están vinculadas donde me desempeño. Claro, claro. En lo personal, yo dicto las cátedras de inteligencia artificial, sistemas inteligentes, automatización industrial, donde la componente matemática es fuerte, Justamente ahí le iba, qué bueno que tocó ese fuerte. punto, profesor, porque le quiero hacer dos preguntas en una sola. Sí, claro. Bajo el panorama de lo que yo leí de esa columna y del todo que usted tiene ahí junto con sus colegas académicos, pensando, por ejemplo, en los futuros profesionales en el mundo de la minería, ¿está en riesgo esos 34.000 profesionales que se necesitan de aquí a la próxima década debido al nivel de estudio en las carreras de STEM? Eso, por un lado. Y ahora que tenemos la irrupción de la inteligencia artificial por el otro lado, y se me ocurre que además de poder ser un país que a través de sus commodities extrae el mineral y lo exporta, hoy en día, que es bastante notorio el tema geopolítico de los minerales críticos, nuestros profesionales están capacitados después al futuro de poder no solamente manejar bien las matemáticas y la ciencia y la inteligencia artificial, sino que generar conocimiento para también agregar, hacer valor agregado. No sé si me explico bien. Sí, sí, claro. Mi respuesta breve hoy en día sería que lo veo difícil. Ya, ¿Por qué? Porque veo que gran parte de los estudiantes se están quedando justamente con el uso de inteligencia artificial casi como su partner del día a día. ya, Están sintiendo que prácticamente, total lo hago con IA. Y además a través de las redes sociales y los medios de comunicación en general, es más o menos el mismo discurso que se le está entregando. Discurso que si no tienen la capacidad de cuestionar, pondría inclusive en riesgo otras carreras, ¿ya? claro, Entonces, si yo miro de aquí a futuro, si el estudiante no toma conciencia de sus debilidades y trata de revertirlas, sí podría decir está en riesgo de aquí a unos años más cualquiera de la ingeniería, me ya, atrevería a decir. ya, ¿Ya? Pero esto ya empieza también a discriminar desde la mirada de cuáles son los intereses que tiene cada estudiante en su desarrollo profesional. mm, Y es por eso también creo yo que se da que muchos de los ingenieros e ingenieras actuales se están dedicando más a áreas de la ingeniería que no requieren demasiado análisis crítico ni tampoco construir nuevo conocimiento. O sea, si nosotros nos damos cuenta, el desarrollo tecnológico, yo tuve la oportunidad hace muchos años atrás participar en el primer proyecto de minería autónoma subterránea que se ya, desarrolló en minería en los Andes, en división de los Andes de Codelco. Y ahí había que solucionar grandes problemas, habían problemas de comunicación, de telecomunicaciones, energía eléctrica, automatización, sistemas de visión artificial donde uno tenía que estar con los pies puestos en la tierra y con un equipo que uno sintiera que lo estaba respaldando, si no, no iba a llegar a ningún lado. claro, Hoy en día se ejecutó ese proyecto hasta en El Salvador, se está implementando. Si lo llevamos a una situación real, posiblemente podrían estar en desventaja, ¿ya? Porque se está dando como demasiados aspectos que hasta hace un tiempo atrás eran propios de la formación, ¿ya? Porque muchas veces, y también nosotros como tal vez nuestra cultura es responsable, de que es habitual escuchar a colegas que llevan años en el mercado laboral decir, oye, si yo nunca ocupé una integral, oye, yo nunca ocupé eso de física. Claro, porque en el área que se desenvuelve tal vez la economía. claro. Ya es distinto si está de lleno en el mundo del desarrollo de tecnología. Mm.
Entonces, se nos olvida que las herramientas STEM lo que hacen es justamente desarrollar esa capacidad analítica y crítica para enfrentar los problemas. Más que saber integrar, más que saber derivar o más que saber, no sé, la ley de Hooke, es poder desarrollar las habilidades mentales para poder enfrentar problemas. Yo creo que ahí está la deficiencia más fuerte hoy en día, que si nosotros miramos lo que está ocurriendo actualmente en nuestro país, al parecer hay un abuso de recibo a nivel de las entidades superiores de educación, ya que Ya, se están fortaleciendo la STEM en niveles ya básicos, medios de la educación formal, donde se están incentivando talleres tales de robótica, de matemáticas más profundas. Entonces, tal vez estamos en una transición que esta situación se va a llegar a revertir. ya, ¿Ya? ya, O sea, no soy pesimista al respecto, al contrario, yo creo ya, que lo que falta aquí, eso sí, y que tal vez debiese ser clave, es un trabajo mancomunado entre universidades y las instituciones de enseñanza media, de manera tal que ahí haya una transición que no sea tan brusca y ya. que sea más realista en función del tipo de estudiante, ¿no? Yo le agregaría a ese trabajo conjunto entre la enseñanza media y la enseñanza superior. eh, o sea, mi pregunta es, ¿se incorpora también ahí el empresariado, en este caso, por ejemplo, la industria de la minería o otras industrias que requieran de las ciencias, de la ciencia exacta? Ese trabajo mancomunado entre educación e industria. En el caso particular de la carrera en la cual yo me desempeño, que es Ingeniería Civil en Computación Informática, lo hacemos. Ya, Nosotros al finalizar la carrera, prácticamente al finalizar los estudiantes la carrera en el 10º y 11º semestre, tienen lo que se llama el proyecto de título, que ya, era la antigua tesis que había que construir, pero como ahora el bien nombre lo dice, es un proyecto de titulación. ya, Y este proyecto de titulación debe ser aplicado, ya sea en la industria o ya sea en una empresa X, claro, donde los chicos se ven expuestos a problemas reales con situaciones que deben resolver en el momento. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros tratamos de asegurarnos que cuando salgan a enfrentar el mundo laboral no vayan tan desvalidos. ya, Entonces, sí se trata de hacer eso, pero ojalá se pudiese conseguir en niveles inferiores, aunque fuese a nivel de charla. Sería súper bueno que a un empresario, por ejemplo, de la industria minera, viniera a ir a hablar a nuestros estudiantes, oye, mira, nosotros tenemos estos problemas y no sabemos cómo resolverlos. ¿Ya? Y esos desafíos van a hacer que los chicos sean más resolutivos y que tomen decisiones bajo presión también. O sea, que cuando uno está en el mundo real hay plazos y esos plazos se deben cumplir. claro, claro. Entonces, en ese sentido, para usted, profesor, es fundamental también la conversación entre el mundo empresarial, en este caso la industria minera o cualquier otra de las industrias, con el mundo académico, sobre todo en las formaciones, en la etapa formativa que ustedes están en estas carreras, tipo STEM, por ejemplo, ¿no? Claro, es clave porque en definitiva uno al estar en la academia también se abstrae un poco del mundo de la industria. Claro, Entonces, el traer información de primera mano respecto a qué es lo que se está utilizando o qué es lo que se puede llegar a utilizar, por ejemplo, en la industria minera respecto al análisis de datos, nosotros sería súper positivo. Nosotros tenemos una asignatura que es minería de datos. Nosotros ya, hacemos minería de datos sobre cualquier tipo de datos. Pero si nosotros contáramos con una empresa minera que nos dijera, oye, mira, yo tengo estos datos, ¿qué información me pueden entregar? Sería algo real. Entonces ahí sería algo plausible para el estudiantado. Oye, no, en realidad lo que estoy aprendiendo tiene sentido. Que ahí también yo creo que hay otro tema, que es por un tema generacional, ya, que si nosotros vemos los chicos hoy en día, eh, si no es algo que para ellos sea significativo, tienden a restarle mucha importancia. Sin embargo, cuando le encuentran algo sentido y uno tiene la capacidad de argumentar por qué es necesario, ellos se interesan. ya. ¿Ya? Entonces, eso también es interesante porque podría calificarlo como que se vuelven discriminadores de dónde pongo mi atención. Claro. ¿Esto en realidad es un aporte? Me preocupo. ¿No es un aporte para mí? No me preocupo. Perfecto. Finalmente, profesor,
¿Usted ve de manera positiva la línea del horizonte a futuro respecto a la formación, tomando las medidas que corresponden y los consejos que ustedes y los demás académicos están señalando? ¿Es posible fortalecer a estos nuevos estudiantes y futuros profesionales en las carreras STEM, en el mundo de la minería y en otras más? ¿Estamos a tiempo todavía para hacernos cargo de esa materia pendiente? Porque usted hablaba en su columna también que no era habían varios problemas, pero también tenía que ver con desarrollo y de justicia. Ujú. ¿Cómo lo ve Claro. usted? ¿Ve igual es positivo hacia adelante en su mirada, digamos? O sea, yo creo que es algo que va a pasar mucho por cada individuo, Ya, ¿ya? En corto plazo. A largo plazo, como lo señalaba adelante, se están haciendo cambios estructurales en la educación formal, por lo tanto podríamos decir que a largo plazo sí, se va a remediar. Pero a corto plazo yo creo que va a pasar mucho por un trabajo directo entre las instituciones de educación y el estudiantado, vale decir por sus intereses personales y que en realidad se comprenda que las herramientas que adquieren no es para resolver un problema matemático, sino es para tener una mirada distinta de cómo abordar los problemas. Cuando comprendo. hablamos que hay que hacer un análisis científico, no es este científico que está en un laboratorio de cotona blanca, sino es algo que pasa por un proceso de etapas desde una problemática hasta la solución. Y eso Comprendo. sí, yo creo que se puede hacer en la medida que el estudiantado se comprometa con lo que está aprendiendo.